Hola, bienvenidos a Ruta Tecnológica, el mini podcast de Entel Empresas. Soy Matías del Río y te invitamos a revisar la actualidad y las tendencias de la industria, donde recogemos notas relevantes de la prensa para mantenernos alerta y pensando. Hoy hablamos de un hito silencioso en las comunicaciones: cómo tu celular puede conectarse directo a un satélite, sin antenas ni equipos especiales, y de la carrera de gigantes que hay detrás de esa tecnología. Y después cruzamos al otro lado del mundo, a una salida a bolsa en Shanghai, que revela cómo la fiebre de la inteligencia artificial está reconfigurando la industria global de semiconductores, sanciones incluidas. ¡Vamos! En agosto de 2022, Elon Musk y el entonces CEO de T-Mobile anunciaron en Texas un proyecto que buena parte de la industria de telecomunicaciones consideraba poco viable: satélites capaces de conectarse directamente a un teléfono móvil estándar, sin necesidad de antenas especiales ni hardware adicional. 3 años y medio después, esa tecnología está operativa. Starlink cuenta hoy con más de 650 satélites con esta capacidad y ofrece el servicio en más de 20 países. Chile no se quedó atrás, porque Entel trajo esta tecnología al país en alianza con Starlink. El hito es objetivamente relevante. Chile fue el primero de Latinoamérica en sumarse a esta tecnología, con mensajería satelital disponible desde noviembre del año pasado y más recientemente cobertura para aplicaciones como WhatsApp, Google Maps en zonas sin señal terrestre. El desarrollo de esta tecnología, sin embargo, no está ocurriendo en condiciones parejas entre los distintos actores. AST Space Mobile, el competidor con la arquitectura técnica más distinta a la de Starlink, contaba a comienzos de agosto con 13 satélites operativos, menos de un tercio de los que la compañía estima necesarios para ofrecer cobertura comercial continua. Además, cada uno de sus lanzamientos depende de SpaceX, es decir, de su principal competidor, ya que la otra alternativa estadounidense de cohetes reutilizables permanece fuera de servicio tras un accidente de su plataforma de lanzamiento. Pero a esa competencia se sumó recientemente un tercer actor y de peso: Amazon, que solicitó autorización regulatoria en los Estados Unidos para desplegar una red propia de 5.000 satélites de conexión directa a celulares. Esta iniciativa se suma a la adquisición ya anunciada por la compañía de Globalstar por más de $11.000 millones, que le otorgaría derechos sobre espectro satelital. Amazon proyecta iniciar el despliegue de esta red recién en 2028, cuando Starlink llevará varios años de operación comercial. El desarrollo de esta tecnología plantea una pregunta que trasciende la cobertura en zonas remotas. La conectividad satelital directa a celulares está concentrándose en un número reducido de compañías privadas, algunas de las cuales son también propietarias de la infraestructura de lanzamiento que otros actores necesitan para competir. ¿Corresponde pensar esta infraestructura como un servicio de mercado como cualquier otro, o como un componente de infraestructura crítica que requiere un marco de gobernanza distinto? Estás escuchando Ruta Tecnológica, una presentación de Entel Empresas. En Shanghai, una historia que ilustra cómo la demanda de inteligencia artificial está redibujando el mapa de los semiconductores. CCSH Corporation, matriz de fabricante chino de chips de memoria IMTC, busca recaudar cerca de $4.900 millones en una salida a bolsa en el mercado STAR de Shanghai, justamente la plaza bursátil creada para canalizar capital hacia empresas tecnológicas estratégicas para Pekín. Los números son elocuentes. Los ingresos de IMTC casi se quintuplicaron en el primer trimestre del 2026 respecto al año anterior, y la ganancia neta duplicó con creces lo ganado en el 25. Detrás de esta carrera global por construir centros de datos de inteligencia artificial que consumen enormes volúmenes de chips de memoria NAND, una demanda que hizo subir los precios promedio en 173% y disparó el margen bruto de la compañía a casi el 77%. La historia, en todo caso, tiene una segunda capa, más geopolítica. IMTC figura en una lista del Pentágono
que identifica a empresas chinas vinculadas a las Fuerzas Armadas y desde el 2022 integra la lista de entidades restringidas de Estados Unidos, lo que le limita el acceso a equipos de fabricación estadounidense. El prospecto de la oferta no aborda esa designación. Aún así, los inversores responden con entusiasmo. El capital global apuesta cada vez más fuerte por la autosuficiencia tecnológica de Pekín, sanciones incluidas. ¿Qué significa que las sanciones tecnológicas, en lugar de frenar a una industria, terminen empujándola a acelerar su propio camino hacia la independencia? Esto fue Ruta Tecnológica de Entel Empresas. Tecnología para pensar, no solo para usar. Nos escuchamos en el próximo episodio.